esta mañana. Gracias, Renato, por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días, un gusto saludarte. Bueno, desde luego ya tenemos los elementos fundamentales de lo que ayer dijiste, pero déjame preguntarte en términos generales, ¿qué tan grave es la situación del tema de los secuestros? ¿Qué tan altas son las cifras de repunte de una conducta criminal con estas características, acorde a los referentes anteriores, acorde a informaciones previas que el propio gobierno federal tenga a la mano? Tuvimos un incremento en lo que hace al año del 2012. En el 2013 tuvimos un 21-22% más en las cifras, de 1.407 que se reportaron en el 2012 a 1.704 en 2013, un 22 y 23%. Este reporte de crecimiento se maneja en lo que hace a las cifras contabilizadas en la Procuraduría General de la República y en las Procuradurías Estatales, esto es en las averiguaciones previas iniciadas. Y lo hemos dicho reiteradamente, existe, y hay que admitirlo, una cifra negra importante en este ilícito. Hay que disminuir esa cifra negra. Disminuir la cifra negra implica visibilizar el fenómeno, implica atender a las personas en las procuradurías estatales, y para eso necesitamos unidades de investigación, unidades especializadas contra el secuestro en estas procuradurías estatales que sean lo suficientemente confiables para lograr que la gente se acerque a denunciar. En eso estamos trabajando precisamente. Quedó ayer, Renato, en este punto la idea de que estamos en un problema muy serio, porque tú destacaste, digamos, a 3 estados de la República, hablaste de Puebla, de Nuevo León y de Chihuahua, como donde estarían trabajándose las cosas en materia de antisecuestro razonablemente bien, pero queda la idea de que el resto del país, ¿qué? No, hay que aclarar que son las entidades modélicas, digamos, son las mejores unidades antisecuestro del país. Eso no implica que no se esté trabajando en otras entidades federativas. Por supuesto que estas otras entidades federativas, al margen de las 3 mencionadas, podrían estar mejor y podrían acercarse a estas. ¿Qué se hizo en Nuevo León? ¿Qué se hizo en Chihuahua? ¿Qué se hizo en Puebla? Las ponemos como ejemplo. Pero eso no implica que no se esté trabajando en Guerrero, por ejemplo, que no se esté trabajando en Tamaulipas, en Morelos, es que esa idea quedó, ¿estás de acuerdo? Parecía que quedaba, ¿no? Lo sé, pero sí, nunca dijimos las otras no sirven en lo más mínimo, las únicas que sirven son estas. Estamos diciendo, estas son las modélicas, son las mejores. Ya. Dime una cosa, Renato, sobre algo que me llamó la atención el perfil de los secuestrados, digámoslo así. Esta idea de que a las personas ricas o a las personas solventes se les puede secuestrar porque pueden dar rescates millonarios, etcétera. Bueno, es una idea que está ahí probablemente en el imaginario, pero lo que estamos aquí viendo es que el tema del secuestro se ha horizontalizado, digámoslo así. El perfil de las personas víctimas de secuestro no está solamente en los altos niveles económicos. Así es, el perfil de las víctimas de secuestro está en las clases medias bajas, en las clases medias. Se ha ampliado el margen de las personas que son susceptibles de ser víctimas de este delito, porque, como comentábamos en la misma conferencia, los grupos delincuenciales han migrado de actividades, han cambiado de actividades, dejan de distribuir droga, por ejemplo, y se dedican a engañar telefónicamente o a secuestrar por breve tiempo y por breves cantidades. Entonces tenemos que atender a este fenómeno para enfrentarlo así, precisamente a sabiendas de quiénes son los que están secuestrando, que antes quizás se dedicaban al narcomenudeo, y colocar los instrumentos de prevención necesarios y de enfrentamiento específicos para atender así el secuestro. Secuestros por breve tiempo y por cantidades más pequeñas. ¿Tienes, Renato Sales, algún ejercicio, digamos, de caso tipo, de un caso tipo que nos pueda hablar del tipo de conductas que se están desarrollando dominantemente? Una persona que vende tacos en una determinada esquina, de pronto es amenazado por los ex vendedores de droga, le dicen, si no pagas tanto, vamos a venir por ti, no paga tanto, la cantidad que están pidiendo, van por él y lo secuestran 2 días en la cajuela de un coche y piden 25,000 pesos. ¿Cuántos de esos, Renato, tienes denunciados? Te digo, la denuncia, que es lo que se inicia en las procuradurías,
que son las averiguaciones previas que se trabajan específicamente en las procuradurías, nos da una idea general de lo que está aconteciendo. ¿Qué es cuál? Pero hay muchos de estos que no se denuncian. Por ejemplo, en el mes de febrero tuvimos 171 denuncias de secuestro. Ajá. En este mes de febrero pasado. ¿Solo febrero? Solo febrero. 171 denuncias. 171 en todo el país. Es alto, ¿no? Muy alto, ¿no? Es alto, pues lo sí. es. ¿Ves? Y tenemos que, te digo, atender a que se está generalizando el fenómeno y tenemos que combatirlo así, a sabiendas de que de quiénes están cometiendo el ilícito. Hay algo muy importante que tiene que ver con el sistema penitenciario del país. Buena parte de estos engaños telefónicos y de los secuestros se operan desde los penales. Esta gente vinculada con que se dedicaban al narcomenudeo o que se dedicaban al trasiego de drogas están relacionados con internos en los centros penitenciarios. Tenemos que tener también claro esto, entender que se trata de un sistema y que la última etapa del sistema tiene mucho que ver con la presencia de este tipo de secuestros. Tenemos que limpiar los penales de nuestro país. Esta primera etapa debe significar el principio del fin del secuestro en nuestro país. Y se puede lograr. Chihuahua es precisamente un ejemplo de que puede transformarse un penal de ínfima seguridad en un penal seguro, un penal en el que no se introduzcan celulares, en un penal que pueda ser controlado. Es el colmo, digo yo, una gran paradoja, que los espacios en donde el control debe existir por naturaleza sean espacios descontrolados. Dime una cosa, Renato Sales, sobre este dato que nos ofreces de 171 denuncias solo en febrero, por tomar la referencia que nos das. ¿Podrías describir de esos 171 casos si la mayoría son de este modelo tipo que nos acabas de describir, si hay casos, digamos, de secuestro de alto impacto en clases económicas altas? ¿Cuál es el mapa de febrero? Porque es la cifra que nos das. Yo te diría que más del 90% son de este tipo que te acabo de comentar. ¿Cómo le denominan en el lenguaje de la Procuraduría? Es secuestro extorsivo también. Aquí secuestro extorsivo. Así es. O sea, de breve tiempo, cantidades más bajas y con un sector de la población, clase media, clase baja. Así es, y otro es el secuestro express, que tiene que ver con la privación específicamente para cometer el delito de robo. El tiempo estrictamente indispensable para extorsionar o desapoderar o robar. ¿Qué hace la gente normalmente cuando vive esta circunstancia? Es decir, muchas veces, sí, ¿qué hace la familia? ¿Qué conductas están detectando y qué recomendaciones hacen a la población? La gente lo que hace muchas veces es pagar. Uh-huh. Y muchas personas caen también en los engaños telefónicos. Lo que tendríamos que enfatizar aquí es que deben hablar al 088. Este teléfono se está concentrando específicamente, atiende otras cuestiones, pero se está centralizando en la atención de este tipo de ilícitos. 088 puede vincular inmediatamente para atender en las áreas de inteligencia, tanto de la Comisión Nacional de Seguridad como de la propia PGR, y estamos trabajando para que se vincule desde las unidades especializadas en cada una de las entidades federativas. La idea es generar un servicio de acción inmediata, de alerta inmediata, como se maneja con los menores de edad, como se maneja la que se conoce como alerta AMBER. Decimos, bueno, la alerta AMBER tendríamos que manejarla para todos en este tipo de situaciones. Y la gente tiene que empezar, insisto, a recuperar confianza en las unidades especializadas contra el secuestro que se encuentran en cada entidad federativa. Eso requiere un espacio de atención a la víctima completamente diverso al que hemos manejado en nuestras procuradurías. Tenemos que generar espacios de confianza donde la gente se sienta arropada, respaldada, atendida. Eso lo entiendo, Renato Sales, y me llevas a un tema obligado de preguntarte. En las procuradurías, en los ministerios públicos, a donde la gente acude a denunciar, ¿qué grados de confiabilidad hay para la propia población? Si tú llegas y denuncias un secuestro y resulta que alguien dentro de la propia procuraduría puede estar vinculado con la actividad o encubriendo o beneficiándose de la acción, pues la ciudadanía, desde luego, puede tener experiencias doblemente victimizantes. ¿Qué registro tienes de eso? Por eso se trata precisamente de que las unidades no estén enclavadas específicamente en el edificio de la Procuraduría, tengan un tabulador salarial diverso, estén absolutamente certificados sus integrantes,
en exámenes de control de confianza auténticos que atiendan fundamentalmente al entorno social y económico, que es una prueba objetiva de sus integrantes, de tal manera que sepamos que la sociedad cuente con la certeza de que el lugar al que va a asistir es un lugar en el que se va a atender su problema y se le va a solucionar el problema. Tenemos que lograr que estas unidades especializadas se vean como un espacio en donde se soluciona un conflicto, no como un conflicto más, que eso es lo que pasa muchas veces en la idea de ir a una instancia ministerial, terminar con inercias burocráticas. Ese es otro modelo de atención, otro modelo de gestión, totalmente diverso al que estamos acostumbrados. ¿Qué tan avanzados estamos, Renato, en instaurar esas unidades en el país? Pues hemos visitado ya 15 de ellas, por supuesto las 10 entidades federativas, y estamos impulsando y comprometiendo explícitamente a los gobernadores de los estados, a los procuradores, para que se agilice la instalación de estas unidades. En algunos casos hay que construir un inmueble, en otros comprar un inmueble, en otros conseguir instrumentos para referenciar, en otros hace falta generar este espacio victimal del que hablamos. Estamos trabajando justamente en eso. Es un compromiso del gobierno de la República, conducir este delito a su mínima expresión. ¿Qué pasa cuando alguien sufre el secuestro de un familiar, marca el 088? ¿Qué empieza a suceder ahí? Inmediatamente lo canalizan a un área en específico. Y si es factible, si es necesario, se le envía a una persona para atención directa, para que se encargue de negociar y se encargue de tramitar ministerialmente el tema en un espacio de resguardo. Pero por supuesto esto sucede ahora en la Federación. Se trata de que suceda en las entidades federativas. Se trata de lograr que la ley general, que afortunadamente lo es, porque permite la actividad concurrente de la Federación y de los estados, pueda funcionar también en nuestros estados, en los estados de la República. Dime una cosa, Renato Sales Heredia, coordinador nacional antisecuestro, ¿cuántas llamadas diarias recibe el 088? Específicamente recibe llamadas de muchas índoles. Sucede que algunas son lamentablemente llamadas de broma, y ahí tenemos que entender que hay que ver seriamente esta cuestión. No se trata de utilizar estos servicios para hacer bromas. También se utiliza mucho para extorsiones o engaños telefónicos. Estamos tratando de concentrar y de depurar de tal manera que se concentre específicamente en estos delitos de alto impacto. ¿Los engaños telefónicos también llegan a ser reportados en el 088 y no es la ventanilla para hacerlo? Así, lo que pasa es que ahorita era un número genérico y estamos impulsando que sea un número específico para secuestros. Pero la gente que es víctima de un engaño telefónico, de una extorsión telefónica, cree que está siendo secuestrado un familiar. Entonces, pues hay que atenderlo y hay que solucionar ese tema. Muchas veces, a pesar de que se trate de un secuestro virtual, la sensación de desamparo, la sensación de angustia de la persona que se siente afectada en ese momento es igualmente grave que la del secuestro auténtico. ¿Y dónde se atiende el asunto entonces? Bueno, ¿cómo saberlo? Porque si yo recibo, o sea, la gente no sabrá si es un secuestro virtual o si es un secuestro de veras. Estamos hablando, claro, por eso estamos tratando de depurar y recibiendo también los engaños telefónicos en el 088. Las dos cosas, porque desde luego se tienen que procesar ahí. Y te preguntaba si tienes un dato de cuántas llamadas se reciben en este 088 para darnos un pulso, una idea, un aproximado del crecimiento que hay sobre estas conductas criminales en el país. Entonces tú decías que hay muchas que son de broma, bueno, están ahí ya registradas, pero de esas llamadas efectivas, digámoslo así, ¿tienes algún dato de cuántas en promedio? No tengo en este momento la cifra, claro. ¿No hay un registro que hable de algún contenido mensual? Estamos trabajando precisamente en la depuración. Cuáles tienen que ver con engaños telefónicos, cuáles tienen que ver con secuestros efectivamente, cuáles son bromas, cuáles tienen que ver con cualquier otra cuestión, porque te digo, es un teléfono que se manejó genéricamente. Hoy no hay datos de eso. Para la denuncia anónima, para el reporte de una situación extraña en la calle. Lo que debemos insistir aquí es que, por ejemplo, para el engaño telefónico, para prevenir la extorsión. ¿Me dejas hacer una pausa rapidísimo y nos cuentas de eso? Porque es muy importante, me parece, que nos compartas lo que la propia autoridad recomienda, plantea a la sociedad cuando sufre una circunstancia así, o incluso en términos preventivos. Déjame regresar contigo.
Gracias a Renato Sales Heredia, que está en la línea telefónica en esta conversación con este programa de Noticias MBS. Renato, en tu calidad de Coordinador Nacional Antisecuestro del Gobierno Federal, pues es importante también, ya que has dicho lo que has dicho, ya que estás hablando del fenómeno que se está dando en México, de esta situación que dices de migración de la actividad criminal de otras actividades hacia la cuestión del secuestro, cómo yo usé la palabra, se ha horizontalizado y se ha afectado, se está afectando a un sector de la población que ha visto, bueno, pues este tipo de secuestro extorsivo, como tú lo llamaste, a estas conductas donde se secuestra a alguien por breve tiempo, por cantidades que pueden ser no tan grandes como las que uno imagina en otro tipo de secuestros con personas de nivel económico más alto. En fin, todo este fenómeno que desde luego es sumamente delicado y que está impactando en la República Mexicana de manera tan importante que en el mes de febrero, tal como lo dijiste, tienen registradas por lo pronto 171 casos dentro de lo que serían las cifras que identifican el asunto, pero reconociendo, como lo haces, que hay una cifra oculta de los que no denuncian el asunto, pues que como es oculta no se sabe de la dimensión, pero que podría cualquiera pensar que puede ser grave. Ya lo denunciado es suficientemente grave, Renato, más lo demás que desde luego tiene que encontrar la propia autoridad los mecanismos y caminos para que sea eficiente la respuesta inmediata a los llamados de la sociedad y de quienes son víctimas de este tipo de secuestros o de estas conductas delincuenciales. Yo te preguntaba hace rato y te pedía precisamente lo que tengas que decirle a la población sobre el qué hacer, sobre cómo es el modus operandi dominante, sobre el tipo de cosas que le pasan a las personas, sobre el tipo de situaciones a las que se enfrentan, sobre el tipo de respuestas que pueden darse y todo esto que desde luego será muy valioso para nuestra audiencia. ¿Qué nos dice Renato? Es muy importante empezar a recuperar confianza, Carmen, que la gente empiece a acercarse a denunciar. Puede denunciar hasta anónimamente. Para eso están los teléfonos estatales, el 089, el 066. Para eso están implementándose los conocidos como C4, que es el servicio de vigilancia videocameral, y articular este tipo de prevención con las propias unidades especializadas contra el secuestro en cada entidad federativa. Y utilizar este 088 o tratar de utilizarlo para los engaños telefónicos, digamos, y para los secuestros en particular. ¿Por qué los engaños telefónicos? Porque, como decíamos, muchas personas no pueden saber que en ese momento están siendo víctimas de un engaño y pueden creer que están siendo secuestrados, algún familiar o algunos familiares. Es terrible el asunto, terrible porque te llaman y tú crees que puede ser, porque puede ser también. O sea, ¿cómo saber si sí o si no? Secuestrado el familiar y entonces le dicen que se vaya a un hotel, la persona ingresa al hotel, le dicen no hables con nadie, no te comuniques, luego lo sacan del hotel, la familiar piensa, como no puede comunicarse, que efectivamente el otro está secuestrado. Lo cierto es que nunca vio a la persona, nunca vio al secuestrador, y todo esto se opera muchas veces desde un reclusorio, desde un penal. Por eso insistimos en que un componente clave es depurar nuestro sistema penitenciario nacional. Renato, tú recibes una llamada telefónica y te dicen, tengo aquí a su familiar. ¿Qué haces? Claro, la alarma es terrible. No, lo que hay que hacer es hablar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, imaginemos el caso. Recibo la llamada y dicen, aquí tengo a su papá. Cuelgo y en ese momento trato de verificar si mi familiar está bien, trato de ubicarlo. Si no lo ubico, porque muchas veces es lo que hace el extorsionador, es decirle a la otra persona que apague los celulares. Si no lo ubico, tratar de ver en dónde estuvo, con quién estuvo y denunciar. Denunciar, insisto, en este caso al 088. Denunciar, y lo más importante, y es algo que poco se comenta, es si no conocemos un teléfono, todos los aparatos de telefonía celular y el mismo teléfono duro, bueno, el teléfono del domicilio, muchos tienen identificador de llamadas. El teléfono del domicilio cuesta cerca de 15 pesos al mes colocarle un identificador de llamadas. Simple y sencillamente, si no conocemos el número del que nos llaman, no contestar. Si vemos que es una alada extraña, no contestamos. Si es alguien que quiere comunicarse con nosotros, ¿sí?, pues nos enviará un mensaje. El primer mecanismo elemental de prevención
para eliminar este tipo de engaños telefónicos es, si no conoces, no contestes. Así de plano. Así. Si no conoces, no contestes. Si no conoces el teléfono del que te llaman, no contestes. Porque muchas veces el delincuente lo que hizo fue hablar, buscar la manera de obtener datos de la familia, y entonces cuando la persona dice, yo sé que tienes 2 hijos, yo sé que uno va a la escuela, yo sé que va a ir la alarma. No, bueno, te desarman totalmente. Pero si no contestaste, no puedes de ninguna forma caer. No contestas, y si esa persona quiere hablar contigo y tú tienes interés en comunicarte con ella, te va a enviar un mensaje. Eso es lo que corresponde, Renato Sales, a los engaños telefónicos. Déjame un minuto y regreso contigo en un momento más. Y cuéntanos qué se hace cuando el secuestro sí es real, cuando el asunto tiene otra dimensión, no la del engaño telefónico. Regresamos contigo en un segundo. ¿Cómo no? En la parte final de esta conversación que hemos sostenido, que estamos sosteniendo con el Coordinador Nacional Antisecuestros del Gobierno Federal, Renato Sales. Bueno, Renato, agradeciéndote esta conversación, esta parte que nos parece importante de lo que pueda decir la autoridad a la propia población, a quienes han sido ya víctimas de secuestro extorsivo, de secuestro de engaño telefónico, de esto que has aquí narrado y descrito. Ya hablaste incluso de lo que debería hacer la sociedad o la población cuando no reconoce un número, dice si no conoces cuelga, y todo esto que has dicho al respecto de tu insistencia de que se denuncie el asunto en los teléfonos que existen para ello, incluyendo la fórmula de el mecanismo de la denuncia anónima y los demás asuntos que ya mencionaste. Me quedo en esta parte, Renato, donde estábamos antes del corte, que tiene que ver con qué debe hacerse en lo general. ¿Qué hacer cuando el secuestro es real? Denunciar, acudir a la autoridad, hablar al 088, y entonces se activa un mecanismo de arropamiento victimal. Tenemos que lograr que este mecanismo de arropamiento, de protección a la víctima indirecta, en ese delito que es el que más duele, porque como sabemos afecta a la víctima directa, pero muchísimo a las víctimas indirectas, que son los familiares, al entorno, a los familiares de los familiares, es círculos concéntricos de dolor. Hablar inmediatamente, denunciar. Tenemos que generar por eso. Estamos trabajando para que contemos con unidades especializadas contra el secuestro en los estados, que permitan este acercamiento entre sociedad y gobierno, puntos de confianza. La única manera de terminar con este delito es construir confianza. Denunciar, Renato, como lo que plantea esencialmente la autoridad, en tu caso como Coordinador Nacional de Antisecuestros. Ok, denuncias, pero en el camino dejas de contestar, no le sigues el juego, si le sigues el juego, nada, ¿qué haces? En el camino está el acompañamiento de la autoridad. En el camino, si se denuncia, la autoridad le dirá a la víctima indirecta, a los familiares, paso qué a paso hacer y cómo hacerlo. Paso a paso, porque cada caso es distinto. Paso a paso, momento a momento. Eso es lo importante de acudir a la autoridad. Y es la única manera, te digo, de terminar con este delito. ¿Cada caso es distinto? Cada caso es distinto y cada caso... No hay un protocolo único que te diga... Hay un protocolo de atención a víctimas, por supuesto, pero cada caso hay que atenderlo en su particularidad. Dentro del protocolo tampoco se trata de que le demos ideas a los secuestradores. Y pero... no podemos ni debemos estoy de acuerdo. Cómo se investiga. Estoy de acuerdo, porque tampoco se trata de darle la propia, el know-how de la autoridad para el asunto, pero digamos está prohibido por ley. Sí, pero para el servicio de la sociedad, lo que sí la sociedad puede tener claro a la mano respecto a cómo enfrentar este tipo de cosas. Bueno, tú hablas de la denuncia en genérico. ¿Alguna otra recomendación dentro de lo que sí está en posibilidad de la autoridad de revelar, de contar, de decir, de compartir? Para prevenir hay que ser cada vez más atentos en lo que hace a nuestro entorno. Si estamos viendo que en tal esquina está una camioneta con vidrios polarizados, sin placa, reportar inmediatamente. Hablar a los teléfonos en específico, insisto, al 069, al 089, al 066, al 088, y reportar este dato. Este tipo de datos son fundamentales. Son mecanismos elementales de prevención. Esto de cambiar de... tiene que abrir los ojos.
ver quién los rodea, quién los acompaña, tomar también tomarse el cuidado de saber para quién los rodea, quiénes son los vecinos, quién está trabajando con ellos. Oye, pero se puede desatar una paranoia también, ¿no? No, cuidarse, sin caer en la paranoia, cuidarse, recuperar espacios, porque eso tiene que ver hasta con el diseño arquitectónico de la ciudad, con los espacios públicos. Si la ciudad es limpia, lógicamente será una ciudad más segura. Por eso digo yo que tiene que ver con la creación de un sistema que va desde la prevención hasta la investigación, pasando por la consignación, por un seguimiento procesal efectivo que involucra a jueces y a magistrados, por una compurgación efectiva de la sanción, que se extingan las sanciones de estos delitos, separando a procesados de sentenciados, que se evite que delincan desde la prisión. Es eso, construir un sistema y entender que es sistémico el tema. Pues ahí está, Renato Sales, el asunto que te ha tocado encabezar como representante del gobierno federal en materia antisecuestros. Te agradezco que nos hayas tomado esta llamada telefónica y te pido que no perdamos la comunicación. Cierro la conversación, si me lo permites, con un tema del que aquí en su momento hablamos con el comisionado para Michoacán, con Alfredo Castillo, de investigaciones o de elementos de testimonios que habían recibido en Michoacán. Sé que te lo preguntaron ayer porque lo contó Hatsiri Magallanes, pero te lo vuelvo a preguntar aquí al aire nuevamente, sobre si hay algún elemento de información desde el gobierno federal sobre lo que el comisionado Castillo mencionó de lo que algunos de los detenidos en el caso michoacano han dicho sobre presuntos secuestros de niños con propósitos de extracción o sustracción de órganos. ¿De eso tienes algo de ayer a hoy? Porque sé que ayer dijiste que no tenían elementos, pero de ayer a hoy hay algo, habida cuenta de que hubo una declaración de Castillo. Pero no tenemos ningún elemento, yo no tengo ningún dato sobre ese tema. En todo caso, el propio comisionado de Michoacán, que es quien habló del tema al aire, es quien en algún punto podría contactar contigo, porque si se trata de secuestro de niños para propósitos presuntamente de sustracción de órganos, pues no es un tema cualquiera, ¿verdad? No es un tema cualquiera, pero te puedo decir que el tiempo que estuvimos en PGR, el tiempo que fui yo procurador en el estado de Campeche, el tiempo que fui su procurador aquí en el Distrito Federal, la verdad es que nunca tuvimos teníamos rumores, chismes, pero nunca datos en concreto. ¿Es un mito urbano? Podríamos llamarlo así. Podría llamarse así. Pues ahí está ese tema también, desde luego que lo seguiremos de cerca, dado lo que en su momento mencionó Castillo sobre la lógica delincuencial de los templarios, que tiene una especificidad tan clara como la que ahí se explicó en su momento, y lo que están siendo los registros nacionales en materia de secuestro, engaños telefónicos y demás cuestiones que has comentado esta mañana. Gracias, Renato, por estar aquí y nos mantenemos en contacto, si me lo permites. A ti, Carmen, muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días a Renato Sales, coordinador nacional de secuestros.